Buenas noches, estimados alumnos. Es un gusto. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Nelly. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. ¿Entran? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Pregunto si tienen alguna duda, alguna consulta, pueden activar su micrófono. ¿Alguna duda sobre la tarea? Oh. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Vamos a comenzar la clase. Una consulta, licenciado. Sí, dígame. Hay títulos, o sea, nuestro debe llevar un título. ¿El título es el que usted nos está dando o nosotros le tenemos que poner otro título? No, el trabajo se llama redacción generativa. Ahora, a lo que le deben poner título es al ensayo. Exactamente, pero si yo voy a utilizar el ensayo de la, por ejemplo, tenía aquí mis apuntes, el ensayo de la migración, ¿ese sería el título o yo le tengo que poner un título creativo que yo le pueda poner o algo? Tienen que ponerle un título creativo, porque usted va a buscar un ángulo propio sobre la migración, ¿verdad? Y es probable que otros alumnos traten ese mismo tema, pero desde perspectivas diferentes. Y por lo tanto, cada uno debe titularlo conforme a lo que van a investigar. Igual con los demás temas. Buenas noches, Lick. Disculpe, yo tengo una duda. Yo ya se la había hecho, pero creo que se la planteé mal. No sé si recuerda, pero usted en el orden nos puso, primero debe investigar un mínimo de 4 fuentes, libros, documentos impresos, digitales relacionados con el tema. Después, una reseña por cada libro. ¿Tiene que ir en ese orden? Porque Sí, exactamente. en ese orden. Ok. Sí, Esa era la pregunta. Sí, porque según yo lo podía ordenar primero la lluvia de ideas, selecciono las ideas principales, después es el esquema y hasta de último la reseña de los libros. Esa era no, no tiene ningún sentido. ¿De dónde va a sacar la lluvia de ideas? Ah, ya. No, solo era pregunta. Primero tiene que haber leído los libros, de haber hecho la reseña para después hacer la lluvia de ideas. No. Y les voy a agradecer que sigan ese orden, porque recuérdense que ustedes no son solo 3 alumnos, son más de 100. Entonces, yo tengo que ver ese orden lógico en todos los trabajos para que no me confunda. Gracias, Lick. Bueno, vamos a comenzar entonces. La semana pasada vimos
la lluvia de ideas como punto principal de la generación de ideas. Pero recuérdense que para poder hacer la lluvia de ideas, ustedes necesitan haber hecho primero una investigación documental, haber leído libros, haber leído documentos, porque si no, ¿de dónde van a sacar las ideas? No se las van a inventar. Las ideas son producto de esa investigación académica que van a hacer. Después de la lluvia de ideas, viene entonces este proceso que vamos a ver ahora, del esquema gráfico al bosquejo racional. Recuérdense la lluvia de ideas, dijimos que era una secuencia de palabras, ¿verdad? Y frases relacionadas con el tema que nos interesa. Después de hacer la lluvia de ideas, el siguiente paso es organizar y jerarquizar nuestros hallazgos. Cuando hablo de organizar y jerarquizar, ¿se recuerdan que dijimos, la lluvia de ideas, voy a ver cuáles son las 3, 4 o 5 ideas más importantes? Y con esas que voy a trabajar. Con esas ideas es con las que voy a trabajar el esquema gráfico. El esquema gráfico consiste en organizar y jerarquizar las nociones plasmadas en la lluvia de ideas. Es una forma visual de representar nuestro pensamiento antes de redactar un texto. Parte del criterio de seleccionar las ideas que consideramos principales o que podrían ser generadoras de nuevas ideas. Y ahí tenemos, por ejemplo, ya una estructura. Recuérdense, de la lluvia de ideas seleccionamos 3, 4, 5 ideas principales. Aquí seleccionamos 3 y tenemos Estado, Derecho, Estado de Derecho. El tema principal es Estado Democrático de Derecho, ¿verdad? Entonces, estas son las 3 ideas que rescaté de la lluvia de ideas. Es necesario verificar si el esquema es lógico y coherente. Las ideas secundarias deben derivarse de la principal y estar relacionadas. Para poder probar si hay una coherencia entre los puntos, yo trato de crear una idea entre ellas. Entonces, por ejemplo, Estado democrático. Voy a ver si tiene coherencia Estado de Derecho, Estado de Derecho. ¿Verdad? Y digo, en un Estado de Derecho existe el respeto de las normas jurídicas. Entonces tenemos ya una idea más lógica, ¿verdad? De ahí vamos entonces a definir el principio de que aparte de las ideas principales, le vamos a agregar nuevas ideas a esas 3, ¿verdad? El siguiente paso es definir las ideas derivadas. Estas ideas proceden siempre de la lluvia de ideas desarrolladas. Cada idea secundaria tendrá a su vez ideas derivadas. ¿De dónde se obtienen las derivadas? Bueno, se recuerdan que de la lluvia de ideas hablamos de 20, 30 ideas. Solo tomamos 3 en este caso. Eso quiere decir que nos quedan un mínimo de 17 ideas. De ahí es donde vamos a tomar las ideas derivadas. Entonces, vean, el esquema original es este, ¿verdad? Ya con las ideas derivadas, pues vamos acá. En Estado Democrático de Derecho tenemos Estado, Derecho, Estado de Derecho.
Y de ahí entonces, de la idea estado, vamos a extraer ideas derivadas que tengan relación con esa idea. ¿Qué ideas tienen relación con estado? Surgimiento, evolución, estado democrático. Ahora pasemos con la idea derecho. ¿Qué ideas tienen relación con esa idea? Bueno, ahí tenemos tres. Ley como voluntad general. Ley y orden. Derecho y equilibrio social. Y por último tenemos una tercera idea. Estado de derecho. Y entonces vemos que tenemos ideas derivadas de esa, estado y derecho, origen y evolución, estado de bienestar. ¿Qué hicimos acá? Pues de cada idea inicial le hemos agregado otras ideas. Que no, esas ideas no están en la lluvia de ideas que hicimos originalmente. Bueno, recuérdense que si no están en la lluvia de ideas, ustedes tienen suficiente información de los libros que leyeron para poder desarrollar otras ideas. Y la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Para qué nos sirve este esquema? Sirve para ordenar nuestras ideas entre principales, secundarias y derivadas. De esta manera se puede establecer un orden en la jerarquía y la secuencia del texto que voy a trabajar. Permite dividir el texto por áreas, títulos o capítulos. Entonces vean, ¿qué es lo que tenemos ahí en este esquema? Pues fíjense que en forma gráfica tengo lo más importante de los libros que leí. Porque ¿de dónde fue que obtuve yo esta información? De los libros que leí. De los libros que leí me surgieron ideas. Y entonces lo que estoy haciendo acá es dándole un orden jerárquico a esas ideas. Y con esas ideas voy a desarrollar el bosquejo tópico. Un bosquejo es un diseño o proyecto de un texto que contiene los elementos esenciales. Entonces, ahorita ya no estoy viendo nada más la estructura gráfica, sino ya estoy pensando cómo elaborar un texto. ¿Por qué? Porque cuando hablamos bosquejo tópico, me estoy refiriendo a bosquejo de temas. ¿Verdad? De esa manera vamos a bosquejar el contenido de un tema. Se puede desarrollar luego de realizar el esquema. Es como si hiciéramos el esqueleto de nuestro futuro texto. ¿Se recuerdan que les dije que cuando hablamos de redacción generativa es porque no estamos pensando nada más sentarnos frente a la computadora a ver qué nos sale del texto? No. La idea de la redacción generativa es que cuando nos sentemos frente a la computadora ya tengamos una estructura del texto que vamos a escribir. Cómo empezamos, cómo seguimos y cómo vamos a terminar ese texto. ¿Comprenden? Ya tenemos que tener definido todo. La estructura del bosquejo tópico es el siguiente. Tema principal. 1, idea secundaria. Y de ahí tenemos las ideas derivadas. 1.1, idea derivada. 1.1.1, elementos. 1.1.2, elementos.
2, idea secundaria. 2.1, idea derivada. 2.1.1, elementos. 2.1.2, elementos. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos haciendo un bosquejo decimal. ¿Se recuerdan que eso lo vimos cuando trabajamos la lectura académica? ¿Verdad? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, ¿se recuerdan la estructura del esquema gráfico? Luego hicimos el bosquejo tópico, que es esto, ¿verdad? Y aquí lo tenemos. Vean, en la parte derecha tenemos el esquema. Ese es el que hicimos. Entonces, ese mismo esquema es el que vamos a desarrollar en orden decimal. ¿Ven? Tenemos... El tema en su conjunto se llama Estado Democrático de Derecho. Y tenemos la primera idea secundaria, Estado, ¿verdad? Y de ahí, como ven ustedes, salen surgimiento, evolución, Estado democrático. Y son los que tenemos acá. 1.1, surgimiento. 1.2, evolución. 1.3, Estado democrático. Luego pasamos a la siguiente columna, que se llama derecho. Y ahí tenemos ley, voluntad general, ley y orden, derecho y equilibrio social. Y aquí lo tienen, miren, 2, derecho. 2.1, ley y voluntad general. 2.2, ley y orden. 2.3, derecho y equilibrio social. Y por último, la tercera columna, Estado de Derecho. Y ahí tenemos, aquí vean, Estado de Derecho, 3. Y de ese se van a derivar 3.1, Estado y Derecho. 3.2, origen y evolución. Y 3.3, estado de bienestar, que es lo mismo que está aquí. ¿Ven? Entonces, el objetivo es llevar desde lo más simple, desde lo más sencillo, a desarrollar un texto como este. Un orden. Porque aquí ustedes ya tienen un orden. Si ustedes quisieran, ya pueden empezar a redactar. Porque ya saben cómo van a empezar. Van a empezar hablando del Estado. Cómo surgió, cómo evolucionó y cómo se convirtió en Estado democrático. Luego un capítulo o subtítulo. ¿Qué significa la ley y voluntad general? ¿Qué es la ley y el orden? El derecho y equilibrio social. Porque en última instancia el derecho es lo que busca, el equilibrio social. Luego pasamos al tercer capítulo o subtítulo, Estado de Derecho. Y vamos a hablar de Estado y Derecho, de la evolución y origen de esos dos elementos en conjunto. Y por último, el Estado de Bienestar. ¿Para qué me sirve esto entonces? Para saber cómo comenzar, cómo seguir y cómo concluir un texto. Esto es la magia de la redacción generativa. Porque ya no estamos escribiendo a ciegas. Tenemos un orden. Es el objetivo de esto. El siguiente paso es, a partir del bosquejo tópico, elaborar un bosquejo racional. ¿Qué es el bosquejo racional? Bueno,
de cada idea, de cada una de estas ideas que tienen acá ustedes, vamos a realizar una oración. De este, de este, de este, de este. Una idea, una oración de cada uno de estos. Una oración de cada uno de estos. De cada uno de estos. Eso es el bosquejo oracional. Luego de elaborar o índice, como ustedes se dieron cuenta, cada idea debe convertirse en una oración. Y vamos a utilizar dos tipos de oraciones. Esto lo vimos cuando trabajamos la lectura académica. Las oraciones principales son aquellas que lideran, orientan o dirigen el contenido de un párrafo. Las oraciones secundarias o subordinadas son las que desarrollan, amplían o explican lo expuesto en la oración principal. Eso quiere decir que las oraciones principales y las oraciones secundarias se complementan. Las oraciones secundarias lo que van a hacer es explicar lo que dice la oración principal. Y aquí tenemos entonces la estructura que vimos, ¿verdad? Dijimos que de este bosquejo, el esquema de ideas derivadas, vamos a trabajar el bosquejo tópico, ¿vean? Y de este vamos a trabajar entonces de cada una de esas ideas que lo tienen ustedes en la parte superior. Vamos a elaborar una oración. Entonces miren en la parte derecha, dice 1, estado. De esa idea voy a elaborar una oración. Y es la que tengo aquí. Dice, el Estado se organiza para garantizar el bienestar de sus miembros. ¿Ven? La siguiente idea dice surgimiento. Surge la propiedad privada y las clases sociales. Después dice 1.3, Estado democrático. Ha evolucionado desde el autoritarismo hasta el estado de bienestar. ¿Verdad? Y dice, no, perdón, es el Estado democrático se caracteriza por el bienestar de la población. Entonces, ahí tenemos los tres elementos, ¿se dan cuenta? Estado, surgimiento, Estado democrático. Y entonces pasamos al 2. Derecho. Y decimos que el Estado surge para normar las relaciones sociales. Y el 2.1, ley y voluntad general. La ley persigue abolir la anarquía y el despotismo. 2.2, ley y orden. El derecho se encarga de ordenar las relaciones sociales, ¿verdad? En última instancia, la ley busca el orden. Y vamos, 2.3, derecho y equilibrio social. El derecho tiende a mantener el equilibrio social. ¿Ven? Entonces, de cada idea hemos desarrollado una oración. Y vamos con el 3, Estado de Derecho. Y decimos, Estado de Derecho
se origina a partir del Estado liberal. 3.2, origen. Ha evolucionado de acuerdo con el desarrollo del capitalismo. Y el último, evolución. 3.3, el socialismo garantiza el surgimiento del Estado democrático de derecho. ¿Ven? Entonces, de esa manera hemos ido estructurando de cada idea una oración. Pregunto, ¿tienen alguna duda sobre esto? No, licenciado. No, doctor. Licenciado, De momento solo, todo claro, gracias. licenciado, solo una consulta. Ese organigrama que usted hizo a la par del ejemplo que nos dio, ese lo tendríamos que incluir en el trabajo. Claro, ese no es un organigrama, es un esquema gráfico. Si usted revisa las instrucciones, ahí dice claramente esquema gráfico. Licenciado, una pregunta. Este organizador gráfico que está ahí, ese lo podemos poner como que fuera un tipo índice, entonces. Miren, le voy a repetir otra vez las diapositivas. Miren, hemos dicho que vamos a trabajar con ideas derivadas de la lectura que hicimos, de la investigación. Después de esa, vamos a hacer una lluvia de ideas. De esa lluvia de ideas, vamos a escoger 3, 4 o 5 ideas principales. En este ejemplo, escogimos 3. Estado, derecho, Estado de derecho. ¿De qué? El tema se llama Estado democrático de derecho. De esta estructura, vamos a pasar a el esquema gráfico con ideas derivadas. ¿Se dan cuenta? Los 2 primeros niveles de la parte superior son eso que vimos. Entonces, de cada idea hemos agregado 3 ideas más. Ahí donde ven estado, surgimiento, evolución, estado democrático. Y así en las otras. ¿De dónde conseguí estas informaciones, estas ideas? De las lecturas que hice. De la lluvia de ideas que hice. Si en la lluvia de ideas no está lo que yo necesito, pues como tengo información de lo que leí, puedo desarrollar también otras ideas. Después de este esquema gráfico, voy a desarrollar un bosquejo tópico. ¿Qué es el bosquejo tópico? Es un bosquejo de ideas. ¿Sí? Es un orden decimal. Porque el objetivo que busco ahorita yo es hacer un índice. ¿Ven? Ahí está. Ahí están, ¿ven? En el lado derecho tengo el esquema gráfico. Del lado izquierdo, cómo lo desarrollé con un orden decimal. Y a partir de ese orden decimal, de cada idea, voy a elaborar una oración. Ahí tienen en la parte superior el orden decimal. Y se dan cuenta de cada idea, desarrollé una oración. ¿Le queda claro ahora, estimado alumno? Entonces el bosquejo tópico lo vamos a poner solamente en cada idea principal, entonces, y vamos a ir ahí desglosando cada tema y haciendo lo que está explicando ahorita, ¿verdad? Exactamente. Es que yo tenía la idea que pensaba que era como un índice, pero es un índice, es un índice. Ahí lo está viendo en la parte derecha superior, que es un índice. Pero ¿de dónde obtuve ese índice? Del esquema.
Ah, ya, ya. Muchas gracias, licenciado. Bueno, ¿alguien más que tenga alguna duda? Yo quisiera consultarle, doctor. Sí, dígame. Para el esquema, tanto para el esquema como para la lluvia de ideas, si uno lo trabaja a mano, ¿es válido anexar, Sí, poderlo poner cómo como no, anexo o como cómo no. imagen dentro del Sí, trabajo? lo puede trabajar a mano. Siempre y cuando, por favor, la letra se entienda, ¿verdad? Para que no me cause problema de leerlo. Y Sí. yo acepto que hagan el trabajo a mano, no hay problema. Ah, ok. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Bueno, Doctor, perdone una pregunta. Yo aquí en el bosquejo oracional es el que usted tiene ahorita en pantalla, ¿verdad? sí, exacto. Esas oraciones nos van a surgir en base a lo que hemos leído, ¿verdad? O sea, eso se Exactamente. nos va a venir ahí cuando ya tengamos en mente el tema. Sí, por eso yo les puse ahí 4 temas. Ustedes escojan cuál es el que prefieren de investigar, ¿verdad? Después de hacer la investigación, pueden hacer esto. Antes de la investigación, no lo pueden hacer. Gracias, doctor. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Licenciada, una consulta. Debido a los temas, yo en mi caso acerca de la violencia intrafamiliar, encontré varios links en internet, pero no sé si es válido o es necesario solo en libros. Yo le dije a ustedes que pueden utilizar libros impresos o documentos de internet, pero lo que sí le recomiendo es que se fije bien lo que vimos en la lectura académica, si realmente son libros de internet que valen la pena. ¿Cuál es el criterio que usamos para saber si son libros que valgan la pena? O sea, que tengan buen material teórico. ¿Se recuerdan que hablamos de saber quién es el autor? Porque, digamos, Juan Pérez puede subir un texto y hacer un blog y hablar sobre la violencia familiar, intrafamiliar. Pero ¿quién es Juan Pérez? De repente es un chavo ahí que no tiene mayor conocimiento y él solo habla de su experiencia. Se graduó, tiene estudios. ¿Cómo fundamenta su texto de internet? ¿Es solo sobre lo que él piensa o ha empleado a otros autores para darle un sentido teórico a lo que plantea? ¿Él pertenece a alguna universidad, a una organización, a una editorial? Todos esos elementos tenemos que tomar en cuenta a la hora de seleccionar textos de internet. La trayectoria del autor. La trayectoria, ¿quién le da soporte en términos de calidad, verdad? ¿Y cuántos autores consultó para hacer ese texto? Eso lo tienen que ver ustedes al final del texto, si hay bibliografía, si hay referencias. Y eso no solo para este trabajo que van a hacer, sino para su vida académica y su posterior vida profesional. Hay que tener mucho cuidado con lo que uno lee en internet. Encontramos cosas que aparentemente son de calidad, pero cuando analizamos no lo tienen. Doctor, recuerdo que usted había mencionado que un libro tiene como cierto tiempo para poderlo utilizar, o sea, de haber sido publicado. Sí, lo ideal es que ustedes consigan libros de los últimos 10 años. ¿Por qué? Porque son libros recientes. Porque ustedes bien pueden hacer su trabajo con libros de hace 50 años, 60 años, de los años 50 o 60. Pero el pensamiento ha evolucionado. Ya no es lo mismo que pensábamos en los años 50 que lo que se piensa en la actualidad. Por ejemplo, el papel de la mujer.
Antiguamente había autores que justificaban el machismo. En la actualidad entendemos que no, es una aberración. ¿Verdad? Entonces, esos son elementos que influyen, por ejemplo, en la violencia intrafamiliar. Por eso es importante consultar libros recientes. Gracias, doctor. Bueno, ¿alguien más? Licenciado, en el esquema, así como las ideas secundarias pueden llevar ideas terciarias también. Sí, cómo no, usted puede agregarle las que quiera. No hay ningún problema. Ah, bueno, gracias. Bueno. Bueno, vamos a seguir entonces. Entonces estamos ahorita en el oracional, ¿verdad? El esquema oracional. Entonces aquí siguen las ideas, las oraciones que hemos desarrollado a partir de las ideas. El siguiente paso consiste en convertir las anteriores oraciones en un párrafo. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Trabajamos de una idea, una oración. Ahora, de esa oración vamos a trabajar un párrafo. El párrafo es una unidad de conocimiento que está integrada por una oración principal y varias oraciones secundarias o subordinadas. Antes nos decían que un párrafo comenzaba con mayúscula y terminaba con punto final. Eso es cierto, pero se olvida el sentido fundamental del párrafo. El párrafo es una unidad de conocimiento y debe tener una vida interna. Un párrafo no es que empecemos a escribir y escribimos y hasta que nos acordamos le ponemos punto y final. No. Un párrafo tiene que tener una coherencia. Se recomienda que un párrafo tenga un promedio de entre 4 y 6 oraciones. Un párrafo solo tiene que tener una oración principal. Las demás son secundarias. Aquí es donde surge el problema, porque le digo a los alumnos, ¿comprenden esto? Sí, dicen. Y cuando yo veo lo que me envían, lo que subieron del trabajo, son aquellas oraciones que solo falta que pase de página y media un párrafo. ¿Cuál va a ser la calificación ahí? Pues ustedes entenderán que no le puedo poner 100 puntos, ¿verdad? Entonces, un párrafo podría estar integrado de esta manera. Una oración principal, 2 o 3 oraciones explicativas, 2 o 3 oraciones aclarativas o que ejemplifican. Esta es solo una idea, es una recomendación. No tiene que ser forzosamente así. Ahora, veamos de nuevo el proceso. Recuérdense, de cada idea se desarrolla una oración. Ahí tenemos las ideas. Aquí tienen las ideas que hemos desarrollado de cada oración. Perdón, de cada idea hemos desarrollado una oración. Ahora, de cada una de estas oraciones, aquí tienen, vamos, como es mucho esto, vamos a trabajar únicamente estas 2 oraciones. Miren, el Estado se organiza para garantizar el bienestar de sus miembros y 1.1 surge con la propiedad privada y las clases sociales. De esas 2 oraciones voy a hacer un párrafo de cada una de ellas. Y aquí está. ¿Ven? La primera oración es
El Estado se organiza para garantizar el bienestar de sus miembros. Y a partir de esa idea, he creado estas otras ideas. Ese ha sido el objetivo por el cual se han constituido las sociedades a lo largo de la historia. Fue así como surgió esa compleja estructura política y jurídica. Su creación va siempre paralela a la defensa de los principios básicos de solidaridad interna y externa. De ahí que en la Constitución Política de Guatemala se establezca que el Estado es el responsable de la promoción del bien común. ¿De dónde salió esta información? De los textos que leí. ¿Por qué sé yo que esta es la oración principal y las otras son oraciones secundarias? Por esto. A ver, ¿se entiende lo que dice ahí? ¿De qué estoy hablando? El Estado y cómo surgió. Entonces quiere decir que a este párrafo le falta la oración principal. ¿Ah? ¿Ah? La principal sería el surgimiento del Estado, licenciado, de eso está hablando, ¿verdad? De lo que estoy hablando acá es que cuando construimos un párrafo, necesitamos una oración principal. Es como la líder. Es la oración que va a guiar el párrafo. A partir de esa oración, yo puedo construir un párrafo. Doctor. Sí, dígame. ¿Y esa oración principal siempre va a ir al inicio? No necesariamente. Puede ponerla en cualquier lugar del párrafo. En este momento surgió porque estamos haciendo el ejercicio de las ideas. Gracias, doctor. Bueno, y vemos la segunda oración. Recuérdense que hablamos de que íbamos a ver la primera y la segunda, ¿verdad? Ahora veamos la segunda. La oración principal de este párrafo es: el Estado surge con la propiedad privada y las clases sociales. Esta tesis plantea una relación intrínseca entre Estado y derecho. Existen teorías que explican que el derecho se encuentra subordinado al Estado. Otras afirman lo contrario. Es el Estado el que debe someterse a sus propias leyes. En cambio, otras afirman que ambos términos son idénticos. No hay Estado sin derecho ni viceversa. ¿De dónde obtuve yo toda esta información? De los libros que leí. ¿Por qué sé yo que esta es la oración principal? Porque si la quito, pierde sentido el párrafo. Vemos, la oración principal entonces ya tiene coherencia. Bueno, ¿qué es lo que hemos visto? Vimos la síntesis del proceso de redacción generativa. Vimos la lluvia de ideas, el esquema gráfico, el bosquejo tópico. En el bosquejo tópico es el que genera el índice del futuro texto. Vimos el bosquejo oracional. De cada idea se construyó una oración.
Y el desarrollo de párrafos. Ahí está. Eso es lo que trabajamos ahora. Pregunto si tienen una duda, o 2 o 3 dudas. Disculpe, esta presentación no la compartirá en Classroom. Claro, la voy a compartir. Pero si usted tiene el libro, esto está desarrollado en el libro también. Bueno, si no hay dudas, vamos a hacer un ejercicio. Licenciado, solo una consulta. De los temas, ¿tiene que referirse solo acá a Guatemala? Sí, de preferencia a Guatemala, ¿verdad? Para que ustedes ubiquen esos temas en el contexto de la realidad nacional. Sí, licenciado. Licenciado, yo tengo una duda con la tarea que dice que hay que hacer un ensayo de 2 páginas, pero no sé si puede ser de más de 2 páginas, por ejemplo. Sí, lo puede hacer de más de 2 páginas, no hay ningún problema. Ah, listo, gracias. Y por favor, sigan el orden. En otras ocasiones el ensayo me lo ponen al principio. No, estimados alumnos. El ensayo es la segunda parte del trabajo y va después de que hacen todo este trabajo. Además, por favor, pónganle de título ensayo, porque si no, no sé si es el ensayo. Le ponen de título ensayo y el título del ensayo. Por ejemplo, ensayo. En Guatemala no se reconoce el derecho indígena porque hay una sociedad discriminatoria, por ejemplo, ¿verdad? Pero, por favor, pónganle la palabra ensayo. Si no está bien identificado, pues no van a tener la puntuación que corresponda. Bueno, hagamos el trabajo. ¿O tienen alguna otra duda? Disculpen antes de que sigamos acá. Licenciado, solo la misma pregunta que le había hecho el compañero de que el tema sería el mismo que elegiríamos, ¿verdad? ¿O lo tenemos que componer al final? No lo entiendo. Supongamos que escogimos esta como dio 4 temas para el trabajo. ¿Esos serían los temas o al final escogemos un tema? Ahí dice que escoja uno de los 4 temas. Ese sería nuestro título en el trabajo, ¿verdad? No, esos son los títulos genéricos de los temas. Cuando ustedes trabajan uno de esos temas, pónganle el título que corresponde a la investigación que van a hacer. Gracias. Nada más les estoy pidiendo que antes del título o antetítulo pónganle ensayo. Bueno, vamos a ver pues, ¿qué tema quieren que trabajemos? Que no sea uno de los que están ahí para la tarea. Las elecciones. ¿Perdón? Elecciones generales del 2023. Bueno, entonces empecemos, pues, hagamos un mínimo de 20 ideas. A ver, ideas en relación a elecciones generales del 2023. Sufragio. Miren, está bien, lo único es que recuérdense, porque yo les puedo decir papeleta, voto, pero tiene que tener sentido la idea.
Porque si no les digo mesa, silla. Recuérdense que cuando generamos ideas tienen que tener un sentido. ¿A qué me refiero? Voto. ¿Sí? El voto no se respeta en Guatemala, por ejemplo. El sufragio del extranjero, Lic. ¿Más? ¿Partidos políticos? ¿Verdad? Partidos políticos. ¿Candidatos presidenciales? Sí, es lo que les digo, me están dando temas generales. ¿Qué quieren decir sobre candidatos presidenciales? Ley electoral y de partidos políticos. ¿Perdón? Ley electoral y de partidos políticos. Es que son temas muy generales. Es lo que estoy diciendo, por favor, que tenga sentido la idea. Licenciado, ¿nos puede dar un Los ejemplo? ciudadanos. ¿Cómo sería? Partidos políticos autorizados en el año 2023. Campañas anticipadas. Candidatos con algún proceso iniciado en el Ministerio Público. Mitines. Bueno. Financiamiento a partidos políticos. Ahí tal vez más específico, financiamiento ilícito. Eso me parece mejor. Tribunal Supremo Electoral. Sí, pero ¿qué tiene que ver el Tribunal Supremo Electoral? ¿Qué hace o qué no hace? Inscripción de candidatos idóneos y no idóneos. Clientelismo en el Tribunal Supremo Electoral. Expresidentes, ¿cómo decirlo? Pero expresidentes que ahorita se están postulando como diputados. Expresidentes. Vamos a ver, sería... A ver, ¿qué más? Candidatos inscritos con antecedentes o juzgados por situaciones contra la ley. Ahí está, candidatos con procesos judiciales. Candidatos presidenciales con mayor número de participaciones en las elecciones. Candidatos incapaces de administrar el poder político. Omisos en las candidaturas. ¿Perdón? Omisos en las candidaturas. Candidaturas a alcaldías. ¿O qué tiene que ver bien, mal? Anomalía en el conteo en las mesas de voto. Proyecciones electorales, licenciado. Sí, pero ¿qué es lo que se proyecta? Puede ser, Lic, el porcentaje de personas empadronadas. Lo que sucede es que son ideas como muy generales, que no dicen mayor cosa. Y por ejemplo, en la idea que yo tengo de proyecciones, si es una idea general, ¿cuál sería entonces una puntual, licenciado? Perdone si me puede ayudar, que no le capto mucho. Vean, si yo digo, vamos a trabajar sobre nutrición en Guatemala. Yo digo, niños, comida.
pero ¿de qué estoy hablando? Entonces puedo hablar de niños desnutridos que mueren antes de los 5 años. Falta de acceso a alimentos por pobreza. ¿Comprende? Tal vez Sí, licenciado, Tiene que tener una idea que tenga sentido, que tenga contexto. Tal vez lo que quiere expresar la compañera en cuanto a proyecciones puede ser como que tal vez se refiere a los candidatos con mayor, que como que estén punteando en las encuestas. Tal vez a eso se refiere. ¿Eso es lo que usted quiere decir, compañera? No, licenciado, lo que yo quiero decir son exprese toda su idea y la sintetizamos. bueno, lo que yo quiero decir son las proyecciones que los candidatos tienen para el pueblo de Guatemala. O sea, esas proyecciones, usted está hablando lo de que están propuestas. ofreciendo, digamos, las propuestas. Ajá. Propuestas de candidatos. Ahí sería como planes de trabajo. Planes de gobierno. Trabajo. Sí. Planes de gobierno incoherentes o no alcanzables, ¿verdad? Planes de gobierno no alcanzables. Mira, por ejemplo, esa idea tiene sentido. Un punto muy interesante podría ser, sí. Un punto podría ser nivel académico y experiencia en la política del candidato. ¿Podría ser automatización e innovación a la hora del conteo de los votos? Automatización e innovación para conteo de votos. ¿Qué más? ¿Qué está pasando actualmente? ¿Ustedes leen noticias? ¿Están enterados de lo que está pasando? Otro factor podría ser manipulación en los datos que se reflejan de las encuestas, ¿verdad? Eso podría influir en la gente. A ver, ¿han leído ustedes noticias? ¿Saben qué está pasando actualmente? Sí, hay unos candidatos que ya fueron sacados de contienda. Bueno, a ver, dígame. Construyamos esa idea. Licenciado, ¿no sería clientelismo en el Tribunal Supremo Electoral? Ahí está. ¿Qué más ideas? Y podría ser como la modificación que se le hizo a la ley electoral de partidos políticos. Sinteticemos la idea. Si lo queremos en una idea tan simple, podría ser como alternativa de voto nulo y a explicarla en el sentido de qué pasaría si se supera la mayoría, el 50+1, por así decirlo. $17 vamos, faltan 3. Parece que no leen las noticias ustedes. Personas que no se quieren empadronar, licenciado. ¿2 ideas más? Tal vez podrían entrar ahí las personas que venden su voto, licenciado.
Otra más. Personas que se están capacitando para participar en lo de las elecciones. Vamos a ver. Ahora lean, por favor, estas ideas y me dicen 4 que creen ustedes que son las más importantes de esta lista. Los partidos políticos autorizados, licenciado, que de ahí creo que... Pero es que todo. es una idea que no dice nada. Personas que no se quieren empadronar, licenciado. Es que recuérdense, no es que yo esté reprimiendo sus ideas, pero ustedes tienen que pensar en qué es lo que van a escribir sobre las elecciones generales de 2023. Considero para darle un sentido al documento que se va a elaborar, ¿cómo impacta la vieja política? Me refiero a los que llevan tal vez ya hasta 20 años participando, es decir, que las mismas propuestas o propuestas que nunca cumplen. Creo que sería importante el de candidatos presidenciales con mayor número de participación en procesos anteriores. Faltan 2. Financiamiento ilícito, doctor, definitivamente. Bueno. El clientelismo, un fraude anunciado. El clientelismo del Tribunal Supremo Electoral, ¿está hablando? Ese, porque ese es un fraude anunciado que no quieran escribir y ellos quieren poner a los que ellos quieren. Solo permítame, vamos a ver. Es este. Vaya, ahí está ya. Entonces, miren, ya tenemos las 4 ideas principales, ¿verdad? Ahora, ¿qué es el segundo paso? Seleccionamos las más principales, las que consideramos principales. Ahorita nos vamos ahorita se las voy a trabajar aquí, solo permítanme. No sé, no es. Voy a ponerlo aquí. Licenciado, una consulta. Este ensayo que estamos haciendo nos va a caer en la diapositiva. No, este no les queda. Vamos a ver. Ahora, de estas 4, ¿cuál creen ustedes que es la primera, la más importante? Financiamiento ilícito. Financiamiento ilícito. A ese le pondrían 1. El segundo, de importancia. Personas que no se empadronan, licenciado. Tercero. Clientelismo en el Tribunal Supremo Electoral. Y este 4, ¿verdad? ¿Ven por qué les decía yo la necesidad de que las ideas tuvieran sentido? Para que a la hora de trabajar ya para estructurar un texto, ya sean ideas más desarrolladas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ahora, aquí vamos a ponerle elecciones generales en el 2023. ¿Qué vamos a hacer?
Ese título va aquí. Ya estas ideas tienen más sentido que si yo pudiera poner, por ejemplo, voto o elecciones, no dicen nada. Igual si yo dijera Tribunal Supremo Electoral, pero ¿qué pasa con el Tribunal Supremo Electoral? En cambio, esta idea tiene más sentido. Es eso de lo que les decía yo, que las ideas tengan más sustento. Y le quité lo de presidenciales para que quepa ahí, ¿verdad? Aún así, ya casi no quedaba. Ven, entonces ya tenemos una primera estructura. Este es el bosquejo gráfico. Y de entonces, para hacer el bosquejo con ideas derivadas, ustedes van a empezar a construir en esta parte para abajo. ¿De dónde van a tomar ideas? Pues de aquí, de las que no seleccionaron. No hay algunas que me gusten, pues piensen nuevas ideas. ¿Verdad? Ahora, vamos a trabajar solo este. Porque si no se nos va el tiempo, ya no lo trabajamos. Vamos a trabajar este, nada más este. Pero piensen que que vamos a trabajar va a ser igual que trabajaran cada uno de estos. ¿Vean? Bueno, ahí tenemos, miren. Esa es la idea secundaria. Ahora pensemos en ideas derivadas de estas. Vamos a ver. ¿Qué ideas creen ustedes que se derivan o pueden tener relación con financiamiento ilícito a partidos políticos? Participación del narcotráfico. ¿Perdón? En los participación del narcotráfico, los partidos políticos. Ya, y ven, esa idea no está aquí, pero está bien, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que están haciendo aquí? Dándole sentido a la estructura de lo que van a escribir posteriormente. A ver, otra idea que esté aquí o que ustedes piensen que vale la pena ponerla allá. Si no hay ninguna que les guste acá, entonces piensen en otras que tengan más sentido para esto. Podría ser como la falta de fiscalización en el techo presupuestario. En el techo presupuestario, que es el... es que cuando habla de presupuesto se refiere más al presupuesto del Estado. Entonces se refiere al techo de...
Ay, ¿cómo se llama eso? Campaña. De campaña, sí, hecho de campaña, ¿verdad? ¿Corrupción sería una idea muy general, doctor? Claro, claro, porque si usted habla de corrupción, puede ser corrupción en aduanas, corrupción en el Congreso, corrupción de los policías cuando lo muerden a uno. Entonces, si quiere hablar de corrupción, pero defínalo en función del proceso. Eso es a lo que me refiero, ideas más con sentido. Empresas de cartón de los PEP, personas expuestas políticamente. Las personas expuestas políticamente se refiere a los candidatos, ¿verdad? Y ustedes saben que en los bancos, si uno es familiar de un candidato, también le ponen más ojo, aunque no sea exactamente el candidato. A ver, ¿otra idea? Conveniencia financiera propia, licenciado. Pero, ¿qué quiere decir con eso? Que están aportando para sacar el que aporta. Ah, ya le entendí. Usted dice que del dinero que recolectan en la campaña va para su bolsillo personal. Eso. Solo que pensemos cómo lo trabajamos. Licenciado. Desviación de fondos. Ajá. Yo creo que ahí está el espíritu de lo que usted dice. ¿Y eso? Sí, sí, a eso me refería, licenciado. Bueno, ven, entonces ya tenemos una primera estructura. Eso quiere decir que cuando ustedes van a trabajar financiamiento ilícito a partidos políticos, ya saben con qué va a seguir. Y esto ya después ustedes lo convierten en un índice para que ya tenga más sentido. Recuérdense que aquí solo estamos trabajando hay que hacer este y este. Solo trabajamos ¿verdad? Pero ya con esta estructura, ustedes saben cómo deben hacer cada uno. Cuando yo les digo, busquen ideas que tengan sentido, es más o menos esto, miren. Porque yo le puedo decir participación electoral. Sí, pero ¿qué? ¿Qué me dice eso? Campaña electoral. Pero, ¿de qué estoy hablando, verdad? Entonces, siempre tenemos que pensar que las ideas que voy a desarrollar tienen que tener sentido para el texto, para el ensayo que voy a trabajar. ¿Comprenden? Bueno, vamos a ver, jóvenes. ¿Qué dudas tienen? En la diapositiva anterior, doctor, disculpe. En las ideas que salen del tema. Vamos a ver. Ahí. En la siguiente. Ahí, permítame, disculpe. Ahí. Digamos, por ejemplo, si mi línea va a ser el financiamiento ilícito o la corrupción, y yo puse como idea a las personas que no se empadronan, y yo siento que eso no empata con mi idea general, puede ser cambiada. Sí, claro, claro. ¿Sabe por qué? Porque esto va a ser suyo. Ahorita lo hicimos en grupo, pero cuando usted lo está trabajando, lo hace solo.
Aquí porque lo hicimos en grupo, ¿verdad? Y de modo en grupo cada uno tiene su propia idea. Pero aquí, por ejemplo, le puede poner otra, ¿verdad? Miren, por eso les preguntaba, ¿han leído lo que está pasando actualmente en el país? Yo me imagino que no. ¿Saben ustedes lo que pasó con el Tribunal Supremo Electoral? Que había autorizado la participación de Manuel Valdizón, a quien metieron en el bote en Estados Unidos porque estaba lavando dinero en narcotráfico. Ayer el Tribunal Supremo Electoral autorizó la participación de la esposa de un narcotraficante. Y en cambio, vienen y le niegan la participación al vicepresidencial del MLP, Jordán Rodas, que fue el ex procurador de Derechos Humanos, y también a Roberto Arzú, del partido Podemos. Entonces uno entiende que ahí hay cuestiones de carácter político, no son cuestiones de carácter legal. ¿Podría ser de carácter ideológico también, doctor? De carácter ideológico. Por eso yo les decía, miren, ¿saben lo que está pasando en el país? Entonces me decían, voto. Hombre, tiene que tener más sentido las ideas. A eso es a lo que me refiero. Igual, el señalamiento que hace aquí el compañero es muy acertado. Las personas no se empadronan. ¿Será realmente un problema del proceso electoral o será que el Tribunal Supremo Electoral no hizo suficiente publicidad para que la gente se empadrone o que la gente está decepcionada de las elecciones y por eso no se empadrona? ¿Ven? Sí. Bueno, vamos a ver. Entonces, ¿qué más dudas tienen de este ejercicio que hicimos? Yo tengo dudas ya para la elaboración del ensayo, doctor, pero no hemos llegado ahí todavía. Vaya, está bien. Sí, la próxima semana seguimos, ¿verdad? Todo lo que yo les he pedido en el ensayo, lo vamos a ver. En la tarea en su conjunto. Bueno, si no hay más dudas, jóvenes, les agradezco la atención a la clase y nos vemos la próxima semana. Dios me lo bendiga, Milik. Gracias, doctor. Feliz noche. Gracias.